Perfecto. Ok. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Poblete. Yo soy neurocirujano de adultos, ¿ya? Y jefe del servicio de neurología y neurocirugía del Hospital Clínico San Borja Arrarán, ¿ya? Primero que todo, le quisiera dar las gracias al doctor Hernández por la posibilidad de participar en esta jornada, ¿ya? Y por supuesto, también siempre me gusta partir agradeciendo a toda la gente que ha contribuido en mi formación, ¿ya? En particular al doctor Jorge Mura, jefe del programa de neurocirugía vascular y de la base del cráneo del Instituto de Neurocirugía Senjo, a mi compañero y amigo el doctor Esteban Torche, con el cual hicimos el fellow juntos el año 2011-2012, ¿ya? La posibilidad de haber también podido trabajar junto con el doctor Rotten en su laboratorio en Estados Unidos, ¿ya? En el edificio McKnight Brain Institute, y también la posibilidad de poder seguir desarrollando el trabajo aprendido en Estados Unidos, ¿ya? Junto con el profesor Miguel Soto, que vemos acá, Jimena Rojas, el doctor David Aguirre, y Daniel Casanova, con el cual trabajamos en el Laboratorio de Neuroanatomía de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hablar del abordaje terional y miniterional. Y bueno, podríamos partir diciendo que la craneotomía frontotemporoesfenoidal, también llamado abordaje terional, es un abordaje que fue descrito hace más de 40 años por Yassergil y que a pesar del paso del tiempo y de los avances de la neurocirugía, es un abordaje que está plenamente vigente. ¿Ya? El objetivo de este abordaje es exponer la porción más proximal de la fisura silviana para que a través de un abordaje terional y una vía transilviana poder acceder al contenido de las cisternas de la base. ¿Ya? Entonces, este abordaje, como vemos acá, es un abordaje dirigido a la región del terion, que recordemos es un área donde confluyen 4 huesos: el hueso frontal, parietal, temporal y esfenoidal, y cuyas suturas forman una especie de letra H, como vemos acá. ¿Ya? Esta letra H está formada por la sutura coronal, la sutura frontoesfenoidal, la sutura escamosa, y la barra transversa de esta letra H viene siendo la sutura esfenoparietal. Ya, este abordaje, el abordaje terional, como dijimos, fue descrito por Yassergil en el año 1975, ¿ya? Y es una especie de caballito de batalla para el neurocirujano, ya que es familiar a la mayoría de los neurocirujanos, ¿ya? Y permite, o sea, se usa de forma sistemática para tratar una serie de patologías diferentes, o sea, es un abordaje muy versátil, ¿ya? Y cuando se realiza de forma correcta, en realidad es un abordaje que constituye un abordaje de base de cráneo, puesto que cumple con los principios de remover las partes óseas para acceder a estructuras de la profundidad, respetando las estructuras neurovasculares. Bien, bueno, ¿para qué se utiliza este abordaje? Bueno, para el tratamiento de la gran mayoría de los aneurismas cerebrales de circulación anterior. ¿Ya? También se utiliza para patologías de la región esfenoidal, como meningiomas esfenoidales, meningiomas clinoides anteriores, patologías preselares, como meningiomas del planum esfenoidal, del tubérculo celular, patologías supracelares, como macroadenomas hipoficiarios, ya con gran extensión supracelular, craneofaringiomas, patologías paracelares, como un meningioma de la pared lateral del seno cavernoso, o bien también patologías del uncus del lóbulo temporal, ¿ya? Y este abordaje permite exponer el opérculo frontotemporoparietal, la ínsula, la fisura silviana y las cisternas de la base. Hablaremos brevemente de estas etapas, de cómo posicionar la cabeza del paciente, cómo realizar el colgajo, la craneotomía, el fresaje del ala esfenoidal y brevemente también de la disección del valle silviano. Haciendo especial énfasis entonces en la realización del colgajo en 1 o 2 planos y en la craneotomía. Ya, entonces, por lo general, bueno, el paciente está con anestesia general, por supuesto, ya se suele utilizar un cabezal tipo Mayfield o Suyita, según cuál sea la preferencia del neurocirujano. Ya, el extremo con un solo pin se suele posicionar en la mastoides ipsilateral a la patología a tratar,
En cambio, el extremo con dos pines se puede posicionar a nivel de la línea temporal superior contralateral, y mencionar entonces que el posicionamiento de la cabeza sigue una secuencia de 4 etapas. Primero, la elevación de la cabeza, ¿ya? Para que la cabeza esté por sobre el nivel del corazón y de esta forma favorecer el retorno venoso. Luego, la extensión de la cabeza, de modo tal que la región malar esté en la posición más alta del campo operatorio, para que el lóbulo frontal caiga naturalmente por gravedad. Luego, la rotación contralateral. Esto es variable, pero en general 15 a 20 grados, para que una vez abierto el valle silviano, cada lóbulo caiga naturalmente hacia su lado como una especie de libro, ¿ya? Y por último, entonces, la deflexión cervical o la flexión lateral del cuello, para aumentar el espacio de trabajo entre la cabeza y el hombro, y de esta forma el neurocirujano esté posicionado más cerca del paciente, ¿ya? Respecto a la incisión es esta, ¿ya? Se inicia inmediatamente en el borde superior del arco cigomático, luego asciende de forma perpendicular, arciforme, y hacia la línea media, siempre por detrás de la línea de implantación del pelo. Es recomendable que la disección hacia la porción más basal, ojalá sea hecha con algún bisturí frío, para tratar de preservar el ramo principal de la arteria temporal superficial, que es lo que nos va a dar la aplicación de nuestro colgajo, ¿ya? Y no con monopolar. Ahora, respecto al colgajo, aquí nos vamos a detener un poquito, ¿ya? Mencionar que todo colgajo a la región anterolateral debe considerar la mejor forma de preservar el nervio facial, ¿ya? Puesto que este es la estructura más susceptible de daño en los abordajes a este área, ¿ya? Y su defecto cosmético produce, o sea, su daño produce un defecto cosmético indeseado, ¿ya? Esta es una pregunta que la vamos a tratar de resolver en el transcurso de la charla, ¿ya? La pregunta es, ¿en qué plano transcurren los ramos temporales del nervio facial cercanos a la línea temporal superior? ¿Ya? A, almohadilla grasa interfacial; B, almohadilla grasa subgaleal y tejido laxo areolar; C, superficiales a la gálea; o D, ninguna de las anteriores. No sé si pudiésemos hacer una primera encuesta, Víctor, al respecto. La B. ¿La D? La B. B. ¿B? Almohadilla grasa subgaleal y tejido laxo areolar. Ya. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Hay alguien más que quiera opinar? Colegas de Rancagua, Maximiliano, Cristina, Juan Pablo, Pedro. Estoy de acuerdo con Rocío, efectivamente, por ahí transcurre el ramo temporal del facial. Sí, la B. O sea, están todos de acuerdo en la B, ¿sí? Ya, bueno, lo vamos a revisar a continuación. A veces que uno se ha encontrado con cada sorpresa, pero ok, lo vamos a revisar. Entonces, brevemente mencionar que existen dos tipos de colgajo, básicamente, para preservar los ramos temporales del nervio facial: el colgajo en un solo plano, llamado miocutáneo, y en dos planos, donde se utiliza generalmente la técnica interfacial o subfacial de disección del músculo temporal, ¿ya? El colgajo miocutáneo es una forma rápida y sencilla de exponer la región frontotemporoesfenoidal, y también es bastante segura para preservar el nervio facial, pero la visualización se ve obstaculizada porque el músculo temporal se permanece adherido al resto del colgajo, ¿ya? Y es por esto entonces que Yasser Hill, hacia el año 84, describió la técnica interfacial de decoración de músculo temporal, ¿ya? En esta técnica, como su nombre lo dice, ¿ya? Lo que se busca es poder traccionar el músculo temporal hacia posterior inferior en un plano diferente del resto del colgajo, siempre preservando el nervio facial, ¿ya? Y esto permite lograr una mayor exposición ósea, y si bien esto ha sido sin duda un valioso aporte para preservar los ramos temporales del nervio facial, es también necesario mencionar que los buenos resultados del autor no han podido ser reproducidos en ocasiones por otros, ¿ya? Y esto creemos a que se debe a tres factores principalmente. El primero es que existe una
dificultada en la comprensión debido a la inconsistencia en la nomenclatura utilizada por distintos autores para referirse a una misma estructura anatómica. Lo otro puede ser que siga existiendo confusión respecto al trayecto extracraneano del nervio facial, pero por sobre todo creemos que la gran mayoría de los artículos científicos hace énfasis en realizar la disección interfacial de músculo temporal, que se va a ubicar en la mitad lateral del colgajo, y esto ha hecho olvidar la importancia de preservar también las ramas que se ubican en la mitad medial. ¿Ya? De modo esquemático, ¿ya? Y utilizando la línea temporal superior como punto de referencia, uno puede dividir nuestro colgajo en dos mitades, ¿ya? Una mitad lateral, donde se va a ubicar el músculo temporal, y una mitad medial, donde se va a ubicar el músculo frontal, ¿ya? La gran mayoría de los artículos que se refieren a esta técnica interfacial de músculo temporal se refieren solamente a cómo preservar las ramas temporales del facial acá, ¿ya? Pero han olvidado también de hacer mención a las pequeñas ramitas del nervio facial que cruzan la línea temporal superior y que se van a ubicar en la mitad medial y superficial al pericráneo frontal, ¿ya? Entonces, la única forma de preservar realmente nuestro nervio facial es diseñando un colgajo que considere el trayecto completo del nervio facial, tanto en la mitad lateral como medial del colgajo. ¿Ya? Para entender un poco, o para recordar más bien todo lo que estamos conversando, vamos a recordar brevemente las estructuras que componen la región frontotemporal, utilizando la nomenclatura anatómica y de superficial a profundo. Podemos decir que la primera capa va a estar dada por la piel, luego el tejido celular subcutáneo, luego la capa del músculo epicraneano, ¿ya? Que tiene un vientre frontal y otro occipital, y que están conectados por la gálea aponeurótica, ¿ya? Y que hacia el lateral se continúa con la fascia temporoparietal, que no hay que confundirla con la fascia temporal, ¿ya? Entonces tenemos piel, celular subcutáneo, músculo epicraneano. Luego tenemos la capa del tejido laxo areolar, luego la fascia temporal con su almohadilla grasa interfacial, luego el músculo temporal y finalmente el pericráneo, ¿ya? Mencionar que la fascia temporal que vemos acá es una capa de tejido conectivo compacta, ya que cubre el músculo temporal, por lo tanto su presencia va a estar dada por el músculo temporal, y que esta capa superior a la línea temporal superior se va a continuar como el pericráneo frontal, y hacia inferior, ¿ya? Hacia el arco cigomático o inferior al arco cigomático, se va a continuar como la fascia parótido-massetérica. ¿Ya? Lo otro importante es que distintos autores han mencionado que hacia el reborde superior de la órbita, ¿ya? Existe un desdoblamiento de esta fascia en una lámina superficial y en una lámina profunda de fascia temporal, que como vemos acá, envuelve esta almohadilla grasa interfacial, ¿ya? Lo otro importante es esto, ¿ya? Este es un esquema modificado de un artículo del doctor Oliveira y del doctor Wen, ¿ya? Donde acá se observan las tres almohadillas grasas, ¿ya? Existe una almohadilla grasa subgaleal, una interfacial y una subfacial, ¿ya? La almohadilla grasa subgaleal, como su nombre lo dice, se ubica profundo a la gálea y superficial a la fascia temporal, ¿ya? La verdad es que distintos autores no reconocen su existencia, ¿ya? Pero el hecho es que su presencia y magnitud va a depender de factores tales como la obesidad del paciente, ¿ya? Y es justo en este plano, exactamente, en el plano de la almohadilla grasa subgaleal o del tejido laxo areolar, donde se ubican los ramos temporales del facial, ¿ya? Luego tenemos la almohadilla grasa interfacial entre la lámina superficial y profunda de fascia temporal, y la almohadilla grasa subfacial, que se ubica profundo a la lámina profunda de fascia temporal y superficial al músculo temporal. Recordar nuevamente entonces que la fascia temporal se continúa superiormente con el pericráneo frontal, inferior al arco cigomático se continúa como la fascia parótido-massetérica. Ahora, respecto
al trayecto extracraneano de las ramas temporales del nervio facial. Este es nuestro artículo publicado en Journal of Neurosurgery en el año 2015, ¿ya? Donde describimos todo el trayecto de los ramos temporales del nervio facial, desde la porción más superior de la glándula parótida, su curso anterosuperior, las pequeñas ramitas que cruzaban la línea temporal superior, hasta su llegada al músculo frontal. Como vemos acá, fue común encontrar tres troncos, un tronco anterior, medio y posterior, los que a medida que seguían su dirección, se iban anastomosando entre sí, ¿ya? Y a la altura de la línea temporal superior, vimos acá que habían 3 a 4 pequeñas ramitas que cruzaban la línea temporal superior, para finalmente inervar el músculo frontal desde su tercio anterior. Ahora, algunas medidas que nosotros consideramos importantes para diseñar nuestro colgajo fueron la distancia A, que corresponde a la distancia horizontal entre el margen anterior del trago hasta el tronco temporal más posterior, medido a la altura del borde superior del arco cigomático, y B, la distancia horizontal entre el canto lateral del ojo hasta el tronco temporal más posterior a este nivel. Y vimos que estas distancias eran de A igual a 15,3 milímetros y B igual a 40. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando iniciamos nuestro colgajo terional, nuestra incisión no debe alejarse más allá de 15 milímetros del margen anterior del trago para no dañar el nervio facial. ¿Ya? Aquí estamos a nivel del borde superior del arco cigomático. Y lo otro es que cuando estemos diseñando nuestro colgajo y nos encontremos a 4 centímetros posterior del canto lateral del ojo, más o menos 2 traveses de dedo posterior al canto lateral del ojo, uno sin ver en realidad el nervio facial, debe suponer que este está transcurriendo anteriormente, por lo que hay que tomar la consideración necesaria para preservar estas pequeñas ramitas que van a inervar el músculo frontal. Ahora, en realidad, y como vemos acá, el nervio facial muchas veces es prácticamente invisible, ¿ya? Hay que disecarlo con mucha magnificación y se ubican superficiales a la fase temporal, por lo tanto es difícil su distinción. Y fíjense acá en un pequeño detalle anatómico que también orienta a la gente que le gusta la disección, es que este músculo frontal, en una visión anterior, como vemos acá, vemos que las pequeñas ramitas del frontal tienen una ubicación profundo al músculo frontal, en cambio las pequeñas ramitas del nervio trigémino, ya sea el supraorbitario o supratroclear, cursan en la superficie del músculo frontal. Entonces eso también es una forma de diferenciarlo. Ya, entonces, con toda esta información podemos decir que el nervio facial, en términos generales, y desde su emergencia de la porción más superior de la glándula parótida, tiene un curso de profundo a superficial. Inicialmente se va a ubicar profundo a la fascia parótido-massetérica, ¿ya? Luego, alrededor del arco cigomático, en algún punto atraviesa esta fase temporal para ubicarse en un plano más superficial, específicamente en el plano del tejido laxo areolar, que en pacientes más gorditos constituye realmente una almohadilla grasa subgaleal. En esta disección acá, una visión anterior, vemos entonces los pequeños ramos temporales del nervio facial. Esta es la línea temporal superior, y vemos entonces cómo estas ramitas del facial cursan superficiales por sobre la lámina superficial de fascia temporal y luego por sobre el pericráneo frontal. ¿Ya? Aquí diseñamos una pequeña ventanita alrededor de la línea temporal superior para, con mayor magnificación, entonces demostrar que la lámina superficial y profunda de fascia temporal se insertan en la línea temporal superior para luego continuarse como el pericráneo frontal. Vemos también que la almohadilla grasa interfacial está ubicada entre la lámina profunda y superficial de fascia temporal, y también vemos que los ramos temporales del facial no guardan relación alguna con la almohadilla grasa interfacial.
Por lo tanto, la única forma de preservar el nervio facial en toda su extensión es diseñando un colgajo que incluya en su mitad lateral la lámina superficial de fascia temporal y en su mitad medial el pericráneo frontal, y que nos permita entonces traccionar anteriormente todo esto de una sola vez, como una sola unidad. ¿Bien? Entonces, volviendo a la pregunta que planteamos, ¿en qué plano transcurren los ramos temporales del nervio facial cercanos a la línea temporal superior? ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B, La B. ¿cierto? Porque nosotros demostramos en una disección que la almohadilla grasa interfacial no guarda relación alguna con las ramas temporales del nervio facial. ¿Y se acuerdan qué es lo que se ubicaba superficial a la galea? ¿Qué estructura neural? Yo lo mencioné ahí. Los ramos del nervio supraorbitario, que es parte del trigémino. Claro, el trigémino. O sea, recuerden que superficial a la galea, que es el mismo plano del músculo epicraneano, está el tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Entonces, esos son ramas del trigémino solamente. ¿Ya? O sea, superficial al músculo frontal o superficial a la galea, trigémino. Profundo músculo frontal, nervio facial. ¿Ya? Por lo tanto, almohadilla grasa subgaleal y tejido laxo areolar. Y por lo mismo que cuando uno diseña el colgajo, o sea, cuando uno realiza un colgajo utilizando el plano laxo areolar, que es lo más sencillo, ahí es cuando en un 30-40% de los casos existe una apariencia facial, porque es justo el plano donde cursa este nervio. Bueno, entonces, de esta forma se diseñó el colgajo interfacial supericráneo. Ya, nuestro colgajo, la incisión es bastante similar a lo que ya se mencionó. Inicialmente uno utiliza una disección subgaleal, utilizando el tejido laxo areolar. Ya traccionamos hacia anterior hasta los 4 centímetros, porque recordemos que este es exactamente el plano por donde pasa el facial. Ya dijimos que a la altura de 4 centímetros posterior al canto lateral del ojo, o 2 traveses de dedo, hay que suponer que el nervio facial está transcurriendo anteriormente y cruzando la línea temporal superior, por lo que hay que tener una consideración de cómo preservarlo. Vamos a profundizarnos ya en este caso, y la forma de continuar es diferente si se considera la mitad lateral o mitad medial del colgajo. ¿Ya? En la mitad lateral realizaremos una disección interfacial del músculo temporal, como lo plantea Yasargil, ¿ya? Y en la mitad medial nos iremos directamente hasta el hueso, o sea, una disección subpericránea. Ahora, este es un pequeño detalle muy importante a considerar, que debido a que la lámina superficial y profunda de fascia temporal se insertan en la línea temporal superior para continuarse como el pericráneo frontal, no va a ser posible traccionar este colgajo interfacial subpericráneo sin desinsertar una o dos láminas de fascia temporal a lo largo de la línea temporal superior. ¿Ya? Por lo que en este colgajo interfacial supericráneo se debe realizar un pequeño y ajustado corte en dirección paralela a la superficie del cráneo, que se ubique profundo a la lámina superficial de fascia temporal y a lo largo de toda la línea temporal superior, para poder desinsertar nuestro colgajo interfacial supericráneo. ¿Ya? Acá lo mismo, vemos que una vez hecho la disección interfacial del músculo temporal en la mitad lateral, la forma de conectar ambas mitades es con este pequeño y ajustado corte paralelo a la superficie del cráneo a lo largo de toda la línea temporal superior, hacia anterior. ¿Ya? Y este detalle no aparece en ninguno de los artículos científicos que hablan en relación a la disección interfacial del músculo temporal. Y es claro. ¿Ya? Y de esta forma entonces nosotros logramos traccionar nuestro colgajo de una sola unidad, y entonces logramos exponer todo el rebordo unitario, la sutura frontozigomática. ¿Ya? A modo esquemático, ¿ya? Vemos aquí entonces que la lámina superficial y profunda de fascia temporal se continúa medialmente como el pericráneo frontal. ¿Ya? La idea no es solamente hacer la disección interfacial del músculo temporal, según Yasargil,
y luego continuar como monopolar a lo largo de la línea temporal superior, porque uno estaría cortando todas esas pequeñas ramitas que ya vimos, que cruzan la línea temporal superior, sino más bien la idea es en la técnica interfacial subpericráneo, irse profundo con este pequeño y ajustado corte, profundo a la lámina superficial de fascia temporal y profundo al pericráneo, o bien en el colgajo subfacial subpericráneo, irse profundo a ambas láminas de fascia temporal y profundo al pericráneo frontal. De esta forma uno logra liberar todo el colgajo como una sola unidad para poder, a continuación, decorar el músculo temporal en un plano separado del resto del colgajo en una dirección posterior inferior. Ok, en relación a la craneotomía, bueno, la craneotomía es bastante estándar. El número de trépanos a realizar es según lo que considere el neurocirujano seguro para preservar la dura madre. En general, uno realiza un primer trépano llamado keyhole, inmediatamente inferior a la línea temporal superior y posterior a la sutura frontocigomática. Los otros trépanos pueden estar ubicados a nivel más o menos del Stephanion, que es el punto donde la línea temporal superior se conecta con la sutura coronal, y a nivel temporal basal. ¿Ya? El primero de los cortes puede ser realizado cortando hueso frontal, dirigido paralelo al reborde orbitario, y luego, utilizando el trépano frontal más posterior, uno puede avanzar de forma arciforme hacia anterior hasta el primero de los cortes, y luego se conecta entonces esta plaqueta con nuestro trépano temporal basal, y por lo general la parte del hueso esfenoidal uno realiza una pequeña canaleta con una fresa comedora de 4 o 5 milímetros. Y de esta forma uno retira finalmente nuestra plaqueta terional. El siguiente paso es el fresaje del ala esfenoidal, ¿ya? Y este punto es clave, porque es lo que convierte nuestro abordaje en un abordaje de base de cráneo. ¿Ya? En general, el objetivo de esto es fresar la pared lateral y el techo orbitario hasta que queden planos, para que una vez abierta la dura madre no haya ninguna prominencia ósea que obstaculice con nuestra visión subdural. ¿Ya? A mí en general me gusta partir fresando la pared lateral de órbita, exponiendo todo el polo temporal, ¿ya? Después uno aplana el techo orbitario y se va comiendo entonces esa espícula ósea con alguna guía, hasta ¿cuál es el límite? El límite va a ser este repliegue dural, que es la banda órbito-meningia, ¿ya? Este es el límite de nuestro fresado, ¿ya? Porque aquí estamos viendo que este repliegue dural, la banda órbito-meningia, se está insertando y nos está identificando el margen más lateral de la fisura orbitaria superior. ¿Ya? Medial a este punto ya no hay ala esfenoidal, sino que se inicia la clinoides anterior. Este entonces es nuestro objetivo de fresaje del ala, identificar este repliegue dural. Ya, a continuación vamos a abrir la dura madre de forma bastante convencional, en forma de C, de base anterior. La vamos a traccionar con algunos puntos de C a 3,0 o problema en 4,0. Y en general nuestro abordaje terional expone más o menos esto, ¿ya? Expone el giro frontal medio, frontal inferior y giro temporal superior, ¿ya? Como vemos acá, estas son las venas silvianas superficiales, debido a que estas venas drenan hacia el seno esfenoparietal, que está en el reborde esfenoidal. La disección del valle tiene que ser hecha por el lado frontal de estas venas, ¿ya? Lo otro importante es que para identificar al menos el tronco más proximal de la arteria cerebral media, hay que recordar que ésta se va a ubicar medial al giro temporal superior, no en el valle o no medial al lóbulo frontal, ¿ya? Entonces, recordar que es necesario ir a buscar el tronco de la silviana medial al giro temporal superior, y entonces finalmente uno continúa con la apertura del valle hasta identificar el contenido de las cisternas de la base, y aquí poder identificar finalmente el nervio olfatorio, nervio óptico, carótida supraclinoidea, la bifurcación terminal, arteria cerebral anterior,
cerebral media, tronco superior y tronco inferior. Bueno, para todos aquellos interesados, pueden revisar este artículo que publicamos nosotros el año 2021 en Brain Sciences, donde describimos la anatomía cerebrovascular importante para la práctica habitual del neurocirujano. Entonces, ¿hay algo diferente que uno pueda realizar? Como mencionamos recientemente, el abordaje terrenal es usado de forma sistemática para tratar diferentes patologías, ¿ya? Pero también tiene algunas desventajas, como el hecho que requiere una amplia disección del músculo temporal, puede causar también atrofia secundaria y un defecto cosmético indeseado, puede producir dolor masticatorio en el postoperatorio y también limitación de la apertura bucal. Ahora, el corte del hueso frontal puede, cuando uno puede abrir la escena frontal, y esto dar origen a una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y si que se abre la escena frontal, también se puede dar origen, el daño a su mucosa puede dar origen a la formación de mucoceles. Y Doctor, de esta una forma, pregunta. sí, Perdón. El dolor, la limitación en la apertura bucal, ¿es por dolor? puede ser por dolor, puede ser también por manipulación del músculo temporal, porque hay que decolarlo, ¿se acuerdan? Entonces, por lo general también uno siempre recomienda un régimen blando inicialmente en el postoperatorio de estos pacientes. Mm. Ya. Entonces, y de esta forma entonces se desarrollaron los llamados abordajes keyhole, que son abordajes más pequeños que buscan optimizar el balance entre minimizar el trauma de los tejidos y maximizar la exposición anatómica. Ya son la evolución natural de un abordaje más preciso, refinado. No son la miniaturización de un abordaje estándar, ¿ya? Y se desarrollaron en base a un conocimiento más preciso de la neuroanatomía. ¿Ya? Uno de estos es el abordaje miniterional, que es básicamente una craneotomía centrada en el ala esfenoidal y por debajo de la línea temporal superior. Mencionar que en el año 2005 el doctor Natal publicó el Sphenoid Ridge Keyhole Approach utilizando un colgajo miocutáneo, y que en el año 2007 el doctor Figueiredo y Spätzle acuñaron el término miniterional y utilizando un colgajo interfacial. Ahora, ¿cuál es el fundamento anatómico de todo esto? Bueno, como vemos acá, esto que vemos acá es el punto silviano anterior, ya que básicamente corresponde a una dilatación focal del espacio subaracnoideo, ¿ya? Y que suele ser el punto donde uno inicia la apertura de un valle silviano, ¿ya? Este punto silviano está dado por la retracción habitual que presenta esta pars, que es la pars triangular del giro frontal inferior. ¿Ya? Este punto es importante también porque marca la transición entre la porción superficial y profunda del valle silviano. ¿Ya? Y importantemente también, en el año 2007, el grupo de Spätzle demostró que si el objetivo de nuestro abordaje es utilizar una vía transilviana para acceder al contenido de las cisternas de la base, la apertura del valle silviano necesaria es solamente hasta este punto, ¿ya? La apertura adicional del valle silviano más allá del punto silviano anterior no entrega beneficios adicionales. Entonces, ahora la segunda pregunta. ¿Cuál dirían ustedes que es el punto craniométrico que mejor se correlaciona con el punto silviano anterior? A, la porción más alta de la sutura escamosa; B, la porción más anterior de la sutura escamosa; C, sobre la sutura escamosa, inmediatamente posterior a la sutura esfenoparietal; o D, el estefanio. ¿Qué dirían ustedes? Sí, ¿Ah, sí? ¿La C? Lo vamos a revisar acá. sí, sí.
Entonces, acá estamos viendo una disección de los puntos cranométricos, ¿ya? Esta es la sutura escamosa, y vemos que el punto silviano anterior se va a ubicar exactamente sobre la sutura escamosa, pero no en la parte más alta acá, ni tampoco la más anterior acá, sino que exactamente acá, inmediatamente posterior a la sutura esfenoparietal, ¿ya? Y lo otro importante es que, bueno, la línea temporal superior se correlaciona hacia la profundidad con el surco frontal inferior. Por lo tanto, si nuestro objetivo es diseñar un abordaje que tenga como objetivo utilizar la vía transilviana para acceder al contenido de las cisternas de la base, pareciera razonable planificar una plaqueta centrada en el ala esfenoidal, ligeramente posterior al punto silviano anterior, que se ubique inferior a la línea temporal superior y que incluya solamente una pequeña parte de escama del temporal para exponer solamente el giro frontal superior, perdón, el giro frontal inferior y el giro temporal superior. Y así es como se diseñó entonces la plaqueta miniterional. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo C, sobre la sutura escamosa, inmediatamente posterior a la sutura esfenoparietal. La incisión de este colgajo de este abordaje miniterional es ligeramente diferente al abordaje terional. Se inicia 1 centímetro superior al arco cigomático, luego se curva arciforme de forma inmediata hasta la línea mediopupilar. No hasta la línea media, sino que hasta la línea mediopupilar. Ya el colgajo se diseña inmediatamente con una disección interfacial subpericráneo, no hay disección subgaleal inicial como antes, y entonces vamos a decolar nuevamente el músculo temporal, y nuestra plaqueta, que es esta, también parte con un trépano en el keyhole, y posteriormente entonces avanza hacia atrás, siempre por debajo de la línea temporal. Luego se curva de forma arciforme, incluye solamente una pequeña porción de hueso parietal, pequeña porción de escama temporal, y la porción más anterior se fresa también con una fresa de 4 o 5 milímetros. Ya el tamaño de una plaqueta miniterional convencional son 3,5 centímetros, principalmente a la mayor del esfenoides, frontal, pequeña parte parietal, pequeña parte escamosa. El fresaje del ala es bastante similar al anterior, dejando plano el techo orbitario, la pared lateral, hasta el repliegue dural de la banda orbitotemporal, orbitomeningia. Luego abrimos la dura madre de igual forma y vamos a obtener esta exposición, ¿ya? Ahí vemos el nervio óptico de un lado, del otro, carótida supraquinoidea, bifurcación terminal, arteria cerebral anterior, M1, tronco superior, tronco inferior, tercer nervio. A modo de conclusión, podríamos decir que el abordaje miniterional ofrece una exposición similar a la obtenida por un abordaje terional. Pareciera tener ventajas adicionales como un menor defecto cosmético y menor riesgo de apertura del seno frontal y formación de mucoceles, y su uso debe ser racional considerando la experiencia del neurocirujano, la patología a tratar y también el uso de instrumental adecuado. Para los que quieran profundizar un poco con este abordaje, estos son artículos que hemos publicado junto con el grupo del Dr. Mura, que probablemente sea quien tiene mayor evidencia científica con el uso de este abordaje. Por último, bueno, este es nuestro grupo de laboratorio. Vamos a hacer un avance de lo que se viene con Zoom. Bueno, esto para aquellos interesados, este es un curso que estamos organizando junto con el doctor Hernández. Este va a ser el primer curso de neuroanatomía microquirúrgica, ya similar a los especímenes que utilizábamos donde el doctor Roton, ya con cabezas inyectadas y todo. Ya lo estamos organizando tentativamente para noviembre de este año. Ya van a ser con cupos limitados. Ya no es un curso de abordaje, porque eso lo hacen ustedes a nivel de la beca. Este es un curso para el estudio de la anatomía subdural. ¿Ya? Así que bueno, estén atentos ahí porque van a haber cupos limitados, va a haber que pagar, así que comiencen a hacer algún turnito. ¿Ya? Así que los dejamos cordialmente invitados para este curso que ya se viene y falta poquito. Eso sería.
Bueno, colega, muchas gracias. Buena clase, bueno, como siempre, las presentaciones que tienes muy anatómicas, con los cadáveres bien bonitos, la verdad. Así que, no, espectacular. No sé si alguien tiene alguna pregunta.